un montón. Sí. Comparándolo con Bariloche, que era zona sísmica 2, Sí. me dio de barras, 138, 138.000 kilos. Entonces, en cuantía, me dio 431 kilos por metro cuadrado, metro cúbico. Hay algo que está Muchísimo. mal ahí. Hay algo que está mal. Acá me tiraba, en Bariloche me tiraba un error que no me estaba contando, una parte del volumen como que se me redujo, pero me tiraba error el programa. A ver, avísenme si aparece algún otro en la sala de espera. A ver, ¿cuántos? ¿Tenés la superficie de obra que vos tenés ahí? Superficie 1423. 1400 metros. Así que vamos a hacer unos números rápidos. ¿Está bien? Para poder hacer una... Esto, por ejemplo, lo podrían ver ustedes, lo podrían tener en cuenta como para poder hacer un número rápido cuando tenés una superficie y ver qué volumen. ¿Esto es un edificio común de pisos? Sí, 8 pisos. 8 pisos, bien. Entonces, si ustedes tienen un edificio común de vivienda, en donde la carga es una carga habitual, una carga que podemos decir peso propio, y después tenés la parte de carga muerta, que puede ser un contrapiso, una mampostería liviana de bloque, y una sobrecarga promedio de unos 200 kilos por metro cuadrado. Eso con luces normales, vamos a poner 5 metros, 5 por 5, una cosa así, 4 por 5. Estas medidas más o menos normales que ustedes ven en los edificios habituales, para 1400 metros cuadrados, con bases incluidas, nosotros tendríamos que andar en un espesor promedio quiere decir tomar las losas, más las vigas, más las columnas, más eventualmente las bases, y dividirlo, ese espesor, o sea, eso, multiplicarlo por la superficie, y nos tendría que dar el volumen total de obra. Entonces, una losa de 5 por 5 tiene que andar en los 15 centímetros, vamos a ponerle 12, 15 centímetros de espesor, vigas de 20 por 50, más o menos, y columnas que tendrán un promedio de 30 por 30. Después podemos sacar, si quieren, unos números rápidos para poder ver cómo predimensionar una estructura así. Entonces, por ahora nos quedamos con este 25, entre 22 y 25 centímetros de espesor promedio. Con lo cual, si nosotros hacemos 1400 metros cuadrados por 0,25, que es el espesor promedio, esto me estaría dando ¿cuántos metros cúbicos? Hagan una cuenta. 350. 350. 350 metros cúbicos. Ujú. ¿Sí? 350 metros cúbicos de hormigón. Sí. Ahora bien, ustedes, eso sería en una estructura normal, habitual. ¿Cómo es? ¿Qué volumen te había dado vos? Tu cálculo. De hormigón en Bahía Blanca, volumen de hormigón, 337 metros cúbicos. Bien. Está bien, es el número. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ahora bien, para esto, en estructuras habituales, comunes, de edificios, una cuantía promedio, acá en Bahía Blanca, en cualquier lugar sin incidencia de sismo, tendría que estar en los entre 80 barra 100 kilos de acero por metro cúbico. ¿Está bien? Sí.
Con lo cual tendríamos que tener 350 por 100 son 35 toneladas de acero total. ¿Sí? Sí. Bien. Según lo que me decís vos, que te dio 200, tenés que andar en el doble. El total de los kilos de barra que vos tenés ahí Sí, en tu obra te está dando el doble. el doble, sí. ¿Está bien? Sí, está A bien. vos te estaría dando casi 700, 350, estos son, te está dando 70 toneladas, ¿sí? ¿Está bien? Más o menos, total, Sí. más o menos dijiste ese número. Sí, 68. Bien. Sí. Entonces, ¿hay algún error ahí de cargas o de resolución? Sí. Que después si querés lo podemos, si tenés el modelo y ahora o la próxima querés compartirlo, no hay problema. Hola. Querés compartirlo, no hay ningún drama, lo buscamos, le tratamos de ver cuál es el error, porque evidentemente tenés una cuantía altísima, siendo que el volumen está bastante bien. Está bien. Por otro lado, en Bariloche te está dando el doble de esa cuantía. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, está bien. Okay. Entonces, así como está alto esto, también está alta la otra. En Bariloche. Perfecto. Entonces, habría que ver qué cuestión hay ahí, por qué te está dando tanto acero, si tenés alguna cuestión de carga o si tenés una cuestión de diseño. De modelo. Sí, me parece que el modelo. Puede ser que esté mal. Bueno, después si querés lo vemos, lo compartís, lo charlamos un rato. No lo tengo acá abierto, por eso no lo puedo compartir. El No hay programa. problema, lo podemos compartir la próxima clase, no hay ningún drama. Bueno. ¿Sí? Sí. Ok. O más tarde, si tenés el modelo, por llamar. Bueno, ¿algún otro laburó con eso? ¿No? Bueno, No, aún no, profe. bueno. Si pueden hacerlo por ahí para la próxima, tener una idea, un numerito, laburar que sea en el modelo, ¿sí? Dale. Como para, nada, como para poder, ¿cómo es? Para poder discutir esto que estamos haciendo con Melina, para poder discutir si el modelo está bien, las cuantías y demás. ¿Está? Listo. Para la clase que viene lo tendremos. Vale. Sí, aunque sea un borrador así para charlarlo. ¿Está bien? Bien. Ustedes para que tengan una idea, si quieren ver cómo se predimensiona o cómo se analiza una estructura, cómo se podría predimensionar, ¿de dónde saco esto de que estamos hablando de 25 centímetros de espesor promedio? Lo que tendrían que ver es, si nosotros analizamos una planta de estructura en donde podemos hacer losa, suponete, de 5 por 5, ¿sí? Nosotros estamos planteando una superficie de influencia. La losa de 5 por 5, ya el espesor ahí nos estaría dando cerca de 12 centímetros, ¿sí? Con una losa cuadrada armada en los dos sentidos. Estamos hablando de una estructura que nos estaría dando entre 12 y 15 centímetros de espesor, si la hacemos continua y si la hacemos en dos direcciones. Eso podríamos ponerlo como una parte del espesor, 12 centímetros ahora. Después ustedes van a tener que para esa viga, las vigas, para esa losa, las vigas, van a tener que tener un espesor, una altura promedio en las vigas, de unos 50 centímetros, ¿sí? Tomándola como viga placa. Entonces podríamos tener una altura total de la viga de 50 centímetros por 20. ¿Sí? Con lo cual tendríamos más o menos 100 litros de hormigón por metro lineal de viga, que son 20 metros de viga, pues son 4 vigas de 5 metros. Ahí estamos en los 2 metros cúbicos más
con lo cual, si lo dividimos por los 25 metros cuadrados, estamos en 4 centímetros más de espesor promedio. Y después ahí van 4 columnas. Tenemos más o menos 8 pisos, y en cada piso nosotros estamos trayendo por columna una influencia de 5 por 5, o sea, cada columna tiene una influencia de medio paño para cada lado, entonces tenemos más o menos 5 por 5, 5 por 4, depende un poco de la distribución, pero podríamos pensar 5 por 5, con lo cual tendríamos unas 25 metros cuadrados con una carga, eso, por metro cuadrado, de alrededor de entre 800 y 1000 kilos. Hacemos 1000 para redondear el número, entonces nos estaría dando 25 toneladas por piso en cada columna, en cada piso. Quiere decir que para 8 columnas tendríamos unas 200 toneladas, para 8 pisos por columna tendríamos unas 200 toneladas. Las columnas centrales, más o menos. Entonces, tenemos, dijimos, entre 12 y 15 de la losa, más otros 4 que le aportan la viga, más, ahora vamos a computar la columna. Una columna de 200 toneladas, ¿cuánto resiste el hormigón a compresión? Así, número redondo. Que yo puedo tomar con cierto margen de seguridad. 20 megapascales. Está bien, pero un H20, eso sería la tensión característica. ¿Ah? O sea que estaríamos hablando de la tensión multiplicado por el 0,85 a la que rompen la probeta. Estamos hablando de la tensión de rotura. Coeficiente de seguridad para las columnas, ¿cuánto es? No. 20 megapascales. Esta es la tensión del hormigón. ¿Bien? ¿Cuánto es? Esa es la tensión de rotura tuya, porque a esa tensión rompen las probetas. Bien. Quiere decir que de la tensión de rotura yo me tengo que alejar un coeficiente de seguridad. Tengo que dividir por el coeficiente de seguridad para tener una tensión de servicio. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Yo estoy trabajando con cargas de servicio. Yo digo, tengo 1 tonelada por metro cuadrado de la carga de servicio. Entonces tendría que buscar la sección que resiste esa carga de servicio en servicio. La diferencia entre la carga de rotura y la de servicio ¿hay coeficiente de seguridad? Ah, los agarré sin perro. Bueno, pero eso, ustedes trabajan cuando resuelven cuando resuelven las columnas, las dimensionan con un grafiquito de interacción, que es un grafiquito que tiene un eje y como una panza, así. ¿Lo ven ahí? Sí, con eso sacamos las cuantías. Muy bien. Ese grafiquito tiene unas líneas así. ¿No son las líneas de E? No, No, puede ser. excentricidades están acá adentro. Bien. Ahora bien, estas líneas que están acá, ¿qué tienen que ver? ¿Qué es lo que le están diciendo esas líneas? Tienen al costadito, en el gráfico, tienen un número. A ver, vamos con un gráfico. Yo tengo que hacer. E sobre H. De... Sí. Sí, van del 0,1 al valor de 1. Bueno, ¿qué tiene esa? A ver si engancho. Esta o esta, cualquiera de las dos, vamos a ver, depende. Cualquiera de estas. Acá
Después no le puedo compartir porque no la tengo acá a mano, pero si no lo podemos compartir. ¿Alcanzan a ver esto? Acá tiene unos numeritos. ¿Quiere que comparta, profe, que tengo la tabla? Dale. Espera que te doy. Dale. Ahí va. Podés compartir ahí. ¿Ahí se ve? No. Ahí está. Bueno. Ah, ustedes no lo tienen acá. O sea, estas eran las que usamos en estructura de hormigón estas. Bien. En esa tabla. ¿Se ve o acerco más? Pues estoy del tele, capaz. No, está bien, Yo está la bien. veo y ustedes no. Lo que pasa es que yo les voy a mostrar ahora mi tabla. ¿Ven ahí? ¿La ven ahí? Dejo de compartir así se agranda eso. Ahí está. Dale, ahí está. Listo. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Acá, esta es la E sobre H, esa es la excentricidad. Esto que está acá, acá, y ahí aparecen unos números. ¿Sí? Que Sí. dice 2, 1, 2, y a medida que se van metiendo para acá abajo, estos números, ¿sí?, van bajando. 1, 9. ¿Qué quiere decir esto? Acá teníamos N, acá teníamos N y acá teníamos M. Sí. Este es un diagrama de interacción entre flexión, así, y compresión, así. Sí. A medida que vos bajás la compresión, tu pieza, ¿cómo está? Si esto es flexocompresión, si yo bajo la compresión, ¿qué tengo? Flexión pura. En este eje yo tengo N0, esto es flexión simple. Sí, simple. ¿Cuál es el coeficiente de seguridad para una pieza en flexión simple? Coeficiente de seguridad que ustedes toman. ¿Cuál es la tensión de acero que ustedes toman admisible para dimensionar? 420, No. Sí. ¿no? Esa es la rotura del acero, la efluencia. Está bien. Ustedes, en ese número que están usando, cuando ustedes dimensionan, ustedes están utilizando un 420 y una serie de coeficientes, ¿sí? Pero en realidad, lo que están usando es ese 420, lo están dividiendo por 1,75, entonces les está dando 2.400 kilos. ¿Está bien? Ese 2.400, ¿le suena 2.400? O Sí, 240. 240. Sí. Bien. Ese 240 es 420 dividido 1,75. Sí, creo, si mal ¿Eh? no recuerdo, en metálicas creo que usábamos el 240. ¿Puede ser? ¿O no? No, en metálica ¿No? usás, no, en metálica usás 240 como tensión de fluencia de un F24 y Claro, después, ese. no se mezclen. Ah, sí, me hice un poco de quilombo. Bien. ¿Ustedes saben dimensionar con el método de Whitney? ¿Un método para dimensionar hormigón? ¿No? ¿Alguien le enseñó la palabra Whitney? W-H-I-T-N-I. ¿No? No, no. Bueno, listo, no importa. ¿Qué quiere decir? El método, cualquier pieza de hormigón, ustedes para dimensionarla, la dimensionan. Vamos a poner la dimensión de rotura. ¿Sí? Sí. Si yo dimensiono una pieza, cualquiera que sea, a rotura, digo, cuando alcanza, puedo dimensionar con las cargas de rotura, o sea, las cargas últimas, suponiendo que las conozca, Sí. ¿sí?, y los materiales a rotura. ¿Está bien? De esa manera, yo tengo toda la pieza calculada en su máxima dimensión, con su máximo esfuerzo. Digo, más de ahí, la pieza colapsa. ¿Está bien? Bien. Sí, sí. Ahora bien, entre ese estado,
Vino otro más, no sé quién es. Ah, ok. En el estado entre ese estado de rotura que ustedes tienen y el estado de servicio, hay una diferencia, porque vos cuando en el estado de rotura la pieza, suponete que fuese una viga, la pieza tuvo una panza así, se puso toda para abajo, se fisuró. Ese es el estado de servicio, ¿está bien? Sí. Para la carga última. Entre ese estado perdón, el estado último, no de servicio, de rotura. En estado de servicio, vos no estás trabajando con las vigas todas panseadas. Vos cuando caminás arriba de una viga, la viga está derecha. Quiere decir esto, que la viga está dimensionada para una carga superior a la que está sucediendo en ese momento. ¿Sí? Si no, los edificios, cuando se llegan a su carga máxima, se romperían. Entonces, tenés una carga que es de servicio, un estado de servicio, cuya diferencia con la de rotura es lo que nosotros llamamos coeficiente de seguridad. ¿Está bien? En metálica, la diferencia es el F24, ¿qué quiere decir? Que cuando llegás a 2.400 kilos por centímetro cuadrado o a los 24 megapascales, ahí se produce la fluencia. Ese es el escalón de fluencia. Entonces vos qué decís, yo trabajo con una tensión inferior, suponiendo que esta sea la curva, ¿sí? Trabajo con una tensión inferior que está a la mitad, un 50% abajo o lo que sea, entonces me mantengo dentro del rango elástico. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno. En el hormigón pasa lo mismo. Vos te tenés que mantener dentro del rango elástico, dentro del rango seguro. Para las piezas a flexión, el coeficiente de seguridad es 1,75, habitual, 1,80, 1,75. Depende un poco de la carga, depende un poco del estado. Pero para cargas normales, sobre cargas útiles de vivienda y demás, el coeficiente de seguridad está entre 1,75 y 1,80. ¿Qué es el coeficiente de seguridad? El numerito que aparece en este gráfico para este estado, como está la virome, ¿sí? Porque Sí. no tenés flexión y no tenés compresión. Ahora bien, a medida que vos le vas metiendo compresión y se va produciendo la flexo-compresión en la pieza, el coeficiente de seguridad aumenta. ¿Hasta dónde aumenta? Hasta que vos tengas compresión sola sin flexión. Acá. ¿Y cuánto es ese coeficiente de seguridad? El coeficiente de seguridad, en este caso, a partir de esta línea para acá, o sea, a partir de esta excentricidad hacia arriba, el coeficiente de seguridad es 2,1. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las columnas o todas las piezas que tengan compresión o flexocompresión con compresión dominante tienen un coeficiente de seguridad mayor que las piezas que tienen flexión. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Por qué? Porque la compresión es un estado de carga mucho más peligroso. Porque las piezas a compresión, ¿vieron cómo rompe la probeta? Sí. La pieza de la probeta está quieta, piola, hasta que de pronto estalla. ¿Sí? Claro. Es instantánea la rotura, En realidad es sin aviso. claro. Sería una rotura frágil, ¿no? Una rotura frágil sin aviso. Que vos la podés hacer avisar, le podés hacer avisar a la pieza, si vos la vas armando, o sea, si vos armás la columna y le enjaulás el hormigón, entonces el hormigón se rompe, pero queda enjaulado, pero se rompe. Sí. Entonces, como la rotura a compresión es mucho más violenta que la rotura a flexión y tiene menos aviso, vos como ingeniero piola decís, yo me tomo un coeficiente de seguridad mayor para dimensionar las columnas que para dimensionar las vigas. ¿Está bien? Porque las vigas, si yo me paso de rosca, veo cómo se va flexionando, cómo se va fisurando, y de última puedo decir, bueno, dejen de cargar porque esto se rompe. Y tengo tiempo de rajar. ¿Está bien? Bien. ¿Está claro eso? Entonces, la compresión es un estado de carga mucho más
impredecible o con mucho menos aviso. Entonces, esa rotura requiere de un coeficiente de seguridad mayor. ¿Sí? Entonces, arrancamos todo esto porque estábamos hablando de un cómputo que estábamos haciendo. Que yo le decía, ¿cuál es la resistencia del hormigón a compresión para predimensionar las columnas? ¿Está bien? Bien, decíamos, para predimensionar las columnas, habíamos tomado 20 megapascales. ¿Está bien? 200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está? Sí, sí, sí. Bien. Yo hablo en kilos por centímetro cuadrado porque las cargas, nosotros no las tenemos en Newton. Por lo general ustedes dicen son 200 kilos por metro cuadrado de carga, no sé, un auto pesa 2 toneladas en el sistema métrico decimal, ¿está bien? Entonces, yo, después lo quieren pasar a megapascal, pasamos a megapascal, no hay problema. Pero hablo en kilos por eso. Entonces, decíamos 200 kilos por metro cuadrado, o sea, 20 megapascales. Esa es la tensión del hormigón a rotura, o sea, la característica, un promedio de las roturas, de todas las probetas. ¿Se entiende? Sí. Eso habría que dividirlo. Eso habría que dividirlo por el coeficiente de seguridad. Que le pone 210. Suponete que vos le pongas 2,1 o 2. Decías 200 dividido 2, 100. Para hacer un número Bien. así, al voleo Bien. aproximado. Entonces, vos sabés que tenés un hormigón que resiste en servicio 100 kilos Bien. por centímetro cuadrado. Y tenés una carga de 200.000 kilos sobre cada columna en la planta baja. ¿Sí? Porque vos tenías 25.000 kilos, 25 toneladas por cada piso, multiplicado por 8, eso te da 200 toneladas en la planta baja. ¿Se entiende? Sí. Sumo, 8. 200 toneladas. Esto de no tener un pizarrón, la verdad que es bastante intuición. Entonces, sumamos las 200 toneladas. Dividimos por la tensión admisible que tiene, o tensión de trabajo o de servicio que tiene el hormigón, y eso me estaría dando una superficie aproximada de columna. Entonces, 200.000 dividido 100, esto me está dando 2.000 centímetros cuadrados de columna. ¿Sí? Sí. Con lo cual tengo una columna en planta baja de 40 por 50. 4 por 5, 20. ¿Está bien? Bien. 40 por 50 son 2.000 centímetros cuadrados. ¿Está? Arriba voy a tener una columna mínima de 25 por 25, suponete. Entonces yo podría decir, bueno, tengo abajo 2.000 centímetros cuadrados, arriba tengo 600 centímetros cuadrados, hago el promedio, me está dando 1.500 centímetros cuadrados como una sección promedio de las columnas. Van a andar haciendo muchas cosas. 1.500 centímetros cuadrados de columna. ¿Cuántas columnas? Bueno, eso, los 1.500 centímetros cuadrados de columna, ¿sí?, lo tengo por piso, porque es un promedio de columna, lo tengo en cada piso. ¿Qué altura tengo de piso? 3 metros. ¿Sí? Entonces tenés 1.500 centímetros cuadrados por 3 metros de altura, o sea, 300 centímetros lineales, eso te está dando 450 litros de hormigón por cada piso de columna. ¿Sí? 0,45 metros cúbicos por cada columna. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces tenemos medio metro cúbico más que le aporta la columna a esos 25 metros cuadrados. Teníamos el espesor de la losa, 12/13. El espesor de las vigas, 4 más, 17. El espesor de la columna, medio metro cúbico dividido 25 metros cuadrados, que te va a dar
más o menos te va a dar unos 1 centímetro más, 2 centímetros más, 2 centímetros más, ponele. O sea que ya estamos en 19, y lo único que me faltaría es tomar un poco de volumen de la base. Con lo cual, sin contar las bases, el espesor promedio de un edificio tendría que estar en los 20 centímetros de espesor promedio. ¿Sí? 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Hasta dónde? ¿Algunos se perdió en el camino? Confiéselo y lo volvemos a ver, no hay nada. ¿No? Bien. Entendido, profe. Listo. Entonces, estamos en que sin las bases, el espesor promedio estaría en 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, con las bases, podríamos ver que la base tiene una masa bastante grande, etcétera, etcétera. Podemos poner unos 5 centímetros más de toda la planta, con lo cual nos está dando 25 centímetros de espesor promedio. Por eso es el número ese de 0,25 que yo les dije. ¿Está bien? Entonces, así, con este razonamiento, ustedes podrían predimensionar, a partir nada más que de la planta de arquitectura, más o menos, diciendo, bueno, van a ir tantas columnas, o un tabique acá, podrían hacer un predimensionamiento rápido de cuánto hormigón les va a llevar la obra. ¿Está bien? Y a partir de ahí, ustedes ya tienen un volumen de hormigón, podrían tener una cuantía de acero, o unas toneladas generales de acero, sin tener que andar abriendo el CIPE ni nada. Simplemente con 2 cuentas, ¿sí? Podrían llegar a saber más o menos de qué estamos hablando cuando decimos, no sé, 200 metros cúbicos de... Si alguien tiene una obra que tiene 200 metros cúbicos de hormigón, decir, che, ¿cuánto acero me llevarán 200 metros cúbicos de hormigón? Bueno, 200 metros cúbicos multiplicado por 0,1, o sea, 100 kilos por metro cúbico, eso me está dando 20 toneladas de acero. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Bueno, eso sería un poco una introducción. No tiene nada que ver con el tema de hoy. Nos fuimos por las ramas porque a Melina le había dado un poquito alta la cuantía de la obra. Entonces digo, para que ustedes puedan verificar si el número ese que está dando el CIPE es un número real o es un número que se fue de rango para arriba o para abajo, ¿está bien? Y poder detectarlo. Ustedes dicen, me está dando 400 kilos por metro cúbico. Es raro. Me está dando 200 kilos por metro cúbico. Es raro. Otra forma de poder hacer eso es, si uno, cuando está un poco más, que dibujó 2 o 3 veces, o calculó 2 o 3 veces vigas y columnas, podrían tomar ustedes la sección de una columna, el acero que lleva la columna, con estribos y todo, en un tramito de 1 metro, y van a ver el volumen de hormigón que tiene, el acero que tiene, y hacen la sección de acero, o el peso del acero, dividido la sección de hormigón, y eso les está dando una cuantía geométrica. Con lo cual ya tienen una idea. Lo mismo con las vigas, lo mismo con las losas. Entonces se van a dar cuenta que las columnas van a tener cuantías que están en los 150, 160 kilos por metro cúbico, las vigas tienen 100, 110 kilos por metro cúbico, y las losas tienen que andar entre 50 y 60 kilos por metro cúbico. Entonces, con esos números, uno va a sacar un promedio que andará en los 90, 100 kilos por metro cúbico, dependiendo un poco de las luces que estamos manejando y el tipo estructural. Pero más o menos, con esos números ustedes pueden hacer una especie de chequeo rápido de si están trabajando bien o si hay un error que viene arrastrando y no se están dando cuenta. ¿Está bien? No, para acá. El tema es, eso lo tenemos acá. Ustedes, la idea es que ustedes puedan ver qué diferencia de cuantías hay entre
Bariloche y Bahía. Porque, bueno, justamente porque computando, ustedes pueden llegar a ganar una obra y perder mucha plata, porque computan de menos y después tienen que construir, como dice la norma sísmica. Entonces, computaron menos armadura porque tomaron la cuantía de acá. Pero cuando van a construir en Bariloche, les van a aplicar la norma sísmica y ustedes van a tener que armar con todos los recaudos de la norma sísmica, que lleva mucho más acero. Entonces, ese procedimiento, si hacen eso, seguramente van a perder plata, o van a hacerle perder plata a la empresa, lo cual sería más lamentable porque ustedes se van a quedar sin laburo. ¿Está bien? Entonces, para evitar esto que decíamos el otro día, del desempleo prematuro, sería interesante que ustedes puedan comparar y estar atentos a que si tienen una obra en Neuquén, o de Neuquén para el oeste, o sea, Neuquén hasta la cordillera, toda esa zona es zona sísmica 2 y van a tener que aplicar la norma sísmica, ¿sí? Que tiene más cuantía y un poco más de volumen. ¿Se entiende? Se entendió, se entendió. Bueno. Entonces, pasamos al tema que nos ocupa, que es, bueno, el tema de la parte sísmica, introducción. Así como hablamos de sismo, podemos hablar también de las vibraciones que no son por sismo. O sea, si ustedes tienen que fabricar o que construir o que diseñar un edificio o una estructura en una zona industrial o para un proceso industrial, y esa estructura va a estar sometida a excitaciones por un motor, vamos a suponer que ustedes tengan un motor, imagínate que tengas un coinor arriba de una losa, un secarropa. No sé si alguna vez vieron cómo funciona el coin, o el secarropa, el lavarropa que tienen ustedes. Si vieron cómo funciona, cuando la ropa está mojada, el secarropa tiene toda la ropa abajo, y empieza a dar vuelta, y el tipo hasta que acomoda toda la ropa en el perímetro, más o menos estabilizada, se sacude para todos lados y es más, empieza a caminar y se sale de la mesada. Y no ponga un par de zapatillas, porque Bueno, caminan hasta la luna. claro, bueno. Ese desbalanceo, que es lo mismo que le pasa a la rueda del auto, cuando se te desbalancea la rueda del auto, se te pierde el plomito. Entonces, ese desbalanceo dinámico, que es porque gira el secarropa o el lavarropa, perdón. Entonces, porque gira el secarropa, ese desbalanceo dinámico, produce que el tambor, el que está girando, empieza a subir y bajar y empiece a hacerle torsión a la estructura del lavarropa. Y ustedes vieron que el lavarropa empieza a caminar. Bien. Imagínate que eso le pase, en vez de tener un secarropa de ropa chiquitito, que lo puedes parar con la mano, imagínate que eso te pase con un extractor, que puede ser centrífugo, de algún mineral, o, por ejemplo, un extractor de mercurio, que puede pasar, acá en el polo petroquímico hay extractores de mercurio. Entonces, vos tomás un volumen de barro que está dentro de un tacho, como si fuera un coinor gigante, lo haces dar vuelta, ¿sí? Y empieza a tirar mercurio para afuera. El mercurio es líquido y se empieza a ir hacia el perímetro y empieza a tirar mercurio. Bien, imagínense ustedes que eso empieza a girar con una vuelta, dos vueltas, y a medida que va aumentando la velocidad, va cambiando la frecuencia y va girando cada vez más fuerte. Lo mismo que hace el lavarropa. Bueno, si ese aparato empieza a caminar, se nos escapa de la planta. No tendría que caminar en lo posible. Entonces, ese movimiento vibratorio que le produce un aparato de eso, o un ventilador gigante que está desbalanceado, ¿sí? También, cualquiera de esas cosas producen un efecto vibratorio sobre la estructura, y no es un sismo. Ahora, el efecto es exactamente el mismo, y los recaudos constructivos son exactamente los mismos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El sismo es Pero sí. a partir de qué magnitud se empieza a considerar sismo?
O No, sea, no, no. ¿qué tan El grande tiene sismo, que ser la turbina esa o el ventilador? no, la turbina es una turbina. Vos tenés ahí un efecto dinámico que tendrá que ver con la frecuencia de la turbina y la fuerza que le hace, que eso te lo da el ingeniero mecánico, quien monta, te dice, bueno, acá va una turbina que tiene un desbalanceo mecánico o dinámico de tantos kilos. ¿Está bien? O sea, se considera siempre que haya una, tenés que considerar. Ese Está bien. tenés que considerar porque si es un edificio en zona industrial que va a tener eso, considéralo porque si no se te va a romper. Si vos Claro. no lo tenés en cuenta, el aparato va a ir arriba de la estructura y cuando empiece a moverse, va a pasar por distintas frecuencias y va a empezar a hacer oscilar la estructura. Al principio capaz que está todo bien porque la estructura está sana, pero después de un mes de hacer esa historia, se empiezan a fisurar los nudos, empieza a perder rigidez y se empieza a fisurar la estructura. ¿Está bien? Está bien. Hasta que se acomoda, la estructura se rompe, hasta que se acomoda y se sale por propia esfuerzo, digamos, se sale de la frecuencia del aparato, pero se rompió todo en el instante. Entonces, Claro, a está bien. veces se caen, antes de eso se caen, y otras veces zafan y se mantiene, pero empiezan a producirse fisuras porque la estructura va y vuelve y no está preparada para eso. ¿Sí? Está bien. Entonces, el sismo es lo mismo, pero natural. Es un fenómeno que se considera, pero porque la zona es sísmica y es natural. Esto es artificial y es industrial, y vos tenés, la ventaja que tenés con la parte industrial es que sabés de qué magnitud es la fuerza o la Claro, es predecible. excitación. ¿Eh? Que ese es predecible. Claro, porque vos Bien. sabés cuál es la excitación, Sí, sí. la fuerza que tenés en la estructura. ¿Se entiende esta cuestión? Sí, se entiende. Bien. Bueno, esto es un poco más o menos el concepto que me gustaría que a ustedes les quede de la parte dinámica. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de la norma? ¿Para qué se usa la norma? Para esto de que queden agujeros grandes en los edificios. Y que el concepto es salvar vidas, no salvar los edificios. Y después, que en los edificios que están sometidos a una cuestión dinámica, tenemos que tener en cuenta este armado o este dimensionado, porque justamente estos edificios requieren de una mayor, ¿cómo es? De un mayor armado, de un mayor detalle en todo lo que sea articulaciones, nudos y demás. ¿tá? Y siempre van a llevar mayor cantidad de armadura. Siempre. Por una cuestión tan simple como que en el esfuerzo dinámico tenés inversión de momentos, inversión de esfuerzo. Cuando la losa va para acá, hay momentos negativos acá y positivos acá, y cuando la losa hace así, se invierte la cosa. Entonces vos tenés que tener armadura de los dos lados. No es la armadura para carga gravitatoria solamente. ¿Está claro esto? Bien. Está claro, sí, sí. Okay. Bien. Voy a compartirles acá a ver si tengo esto. Tenía abierto yo esto. Que no acuerdo. Ah, no. Lo tengo por acá. Aguanten un cacho. Sí puedo. No. ¿Están viendo ustedes ahí? Láminas dice características. ¿Eh? Sí, una carpeta, estamos viendo. Pero no es. A ver. Vamos a hacer otra cosa. ¿Ahí? ¿Están viendo la No, ahora imagen? estamos viendo claro, la carpeta de las diapositivas. Puta madre, espera. Ahí están viendo, ¿no están viendo ahí el PDF? Ahora sí. Ah, ok, bien.
Bueno, listo. Lo que vamos a empezar a ver hoy, el tema es láminas. Acá con las láminas pasa algo extraño. Las láminas eran unas estructuras que se usaron mucho durante la mitad del siglo pasado, en los años 50, 60. Se usaron mucho las láminas porque se desarrollaron todas estas, una tecnología muy piola para poder obtener esfuerzos a partir del desarrollo matemático, y se había desarrollado cierta mano de obra especializada para poder construirla. Después se dejaron de usar porque eran elementos muy caros, y ahora, con la irrupción en el mercado de los materiales compuestos, esto es fibra de carbono y demás materiales, resinas muy resistentes, que pueden tomar cualquier forma, y paralelamente con la aparición de programas de resolución de elementos finitos que nos permiten fácilmente tener los esfuerzos en las láminas, volvieron a tomar importancia el concepto de la lámina. Básicamente, las láminas son superficies, que dice que las superficies limitadas y determinadas en su forma constituyen un instrumento y un criterio para la definición de los espacios. Básicamente, lo que está diciendo, la lámina es una forma que, además de resistir, divide el espacio en interiores y exteriores. Esto que tienen acá, esta foto, son unos paraboloides hiperbólicos, ¿sí?, que hizo un ingeniero que en un momento se dedicó mucho a esto de las láminas, que se llamó Félix Candela, que, como pueden ver, estas láminas son de hormigón, y fíjense el pequeño espesor. Entonces, por los años 50, 60, se jugaba o se trataba de resolver la mayor cantidad de espacio con estas láminas, ¿sí?, pero a su vez tenían el lío de que todo esto había que construirlo con encofrados comunes. O sea que acá tenías que tener un ebanista prácticamente a cargo de hacer la madera de los encofrados. Más lámina. Otra frase que dice acá, la frase las láminas son los medios geométricos más eficientes. Y esto es, son eficientes, ¿sí?, más eficientes que el plano, más eficientes que el plano para resistir cargas superficiales, en la medida en que la forma de la lámina respete un concepto que ustedes seguramente vieron en, no sé, en estabilidad 1, o en, no sé cómo se llama la materia, que es el antifunicular de la carga. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Saben lo que es el antifunicular de una carga? Creo que el profesor nos había explicado que uno, si, por ejemplo, agarraba un hilo y lo dejaba caer, sosteniéndolo desde las puntas, y lo pudiera rigidizar de alguna manera y lo diera vuelta, sería ese antifunicular, porque con su forma de arco resiste carga de compresión. Ese es el funicular. Si yo tomo un hilo, es esto, lo dejo caer, así, esta curva, la curva que toma en la hoja esta, es el funicular de la carga, porque es la deformación que le produce la carga. Si yo quiero la estructura que resiste este modelo de carga, o sea, el modelo que concuerda con el peso propio de esta hoja, lo que tengo que hacer es dar la vuelta y decir, esto es la estructura que resiste una carga igual al peso propio, solamente con compresión. ¿Sí? Bien. Eso es el antifunicular de la carga. Está bien lo que dijiste vos. Lo que pasa es que esto es el funicular y este es el antifunicular. Entonces, bien. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo a esta curva que tengo acá en la mano le aplico una carga uniformemente distribuida igual al peso
de la lámina, de la hoja esta, voy a obtener esfuerzos exclusivamente de compresión. ¿Ya? Porque cuando le pongo así, tengo esfuerzo de tracción. ¿Está claro? Perfecto. Bien. Entonces, digo, las láminas resisten y son muy eficientes en la medida en que su forma responde al antifunicular de la carga, o sea, no se aleja de ese antifunicular. Podemos ver un ejemplo de estos elementos. Si ustedes miran la bocha esa que está ahí arriba, la semiesfera blanca, ¿sí? Y quisieran obtener, sin saber, mirándola, ¿sí? Ahí adentro hay carga. Ahí adentro de esa bocha hay carga. ¿Qué carga se imaginan ustedes que está contenida ahí adentro? Eso es una esfera que tiene, o sea, pero si yo si te digo qué fuerza, no importa lo que tenga, qué fuerza, hay una fuerza de adentro hacia afuera, de presión hacia afuera, ¿sí? Quiere decir que esa bocha responde, es el funicular de la carga que tiene, ¿sí? Adentro. ¿Está bien? Entonces tiene presión hacia todos los lados igual. Entonces, eso me da como resultado, si yo lo tomo como una pieza entera, me daría una esfera. Lo tomo por la mitad porque lo tengo que apoyar. Entonces, digo, ahí adentro hay un gas o algo que produce una presión uniformemente distribuida hacia afuera en todas las direcciones. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Si yo inflo un globo, cuando veo el globo, digo, ¿cuál es la fuerza que está haciendo esto? Y es una membrana que está tensada en toda su dirección, en las tres direcciones, más o menos en forma igual, en forma equitativa. Entonces me va a dar la idea de que adentro se está produciendo una fuerza de presión hacia afuera que es uniformemente distribuida en todas las direcciones. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos decir, bueno, si esta lámina que tenemos acá, esta forma de bocha o semiesfera blanca, está trabajando a tracción, sola nos va a decir de qué material sería ideal poder construirla. En principio, ¿cuál es el mejor material que nosotros conocemos para la tracción? El acero. ¿Sí? Sería raro que podamos hacer estos elementos de hormigón, siendo que el hormigón resiste bien la compresión. Entonces, si esa misma esfera yo la tuviera como el fondo de un tanque o algo apoyado, ¿sí?, sobre la esfera, diría, eso está trabajando a compresión y tal vez el mejor material para construirla fuese hormigón. ¿Se entiende la diferencia? Bien. ¿Esto a dónde apunta? A que ustedes, mirando la estructura, mirando la forma y mirando cómo está funcionando, puedan decir, esto es de acero y trabaja a tracción, y puedan entender el mecanismo sustentable de la lámina. ¿Tá? Puedan entender cómo está funcionando esa lámina. En este caso, estamos viendo esto que es un tanque elevado en forma cónica. No, el taller de costura tiene la torre un poco más gorda. El taller de costura está más adelante, te muestro un taller de costura. Esto es un tanque con una lámina cónica y adentro es como una copa.
¿sí? Una copa de champán. ¿sí? Tiene la misma forma y funciona igual. Entonces, funciona con agua adentro y obviamente esta estructura tiene una curvatura que le permite trabajar con agua adentro, trabajará. ¿Cómo les parece que está trabajando esto? Con agua adentro. Tracciona, porque el agua está generando un empuje lateral sobre la estructura. Sí. Bueno, está bien. Entonces tiene que estar trabajando a flexión como una ménsula, como decís vos, y a tracción en forma radial, porque el agua lo empuja para afuera en todas las direcciones, ¿sí? En forma uniforme. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener tracción radial y flexión en el sentido del meridiano, que sería un eje de esto, porque está empotrado acá en el fuste. Pero está bien, tenemos tracción y flexión. ¿Se entiende? Entonces, entre los dos, ahí, en una especie de cooperativa de la mirada estructural, entre los dos lograron discernir cómo funciona esto. Mirá qué equipo que formamos, Carita. Mirá qué equipo. Por eso, es un Olvidate. equipo. Es un trabajo de equipo. Entonces, dijimos, a su vez las estructuras, las láminas se pueden combinar. Ustedes podrían combinar láminas con arcos, ¿sí? Láminas con bordes rígidos, como en este caso, para poder lograr cobertura y a su vez combinar las láminas que son estructuras de superficie activa, son estructuras de superficie activa, esto es, la superficie funciona como elemento estructural resistente. El caso más simple de lámina que ustedes tienen es la losa. Es una superficie activa, una superficie que por sí sola, o sea, resiste la carga de manera superficial. Pero la losa en el edificio, lo mismo que la superficie de este paraboloide hiperbólico que tenemos acá, o este otro que tiene esta forma rara, la superficie esa, por sí sola, no puede transmitir los esfuerzos a los apoyos, y entonces requiere de una estructura que se llama de masa activa, que son las vigas y las columnas del edificio. Y en este caso serían estos bordes rígidos que están acá, que terminan en algún apoyo seguramente, o acá en estas columnitas que están acá en la ventana, ¿sí? Que terminan apoyándose en el piso. Entonces, la combinación de estructuras, acá vemos la combinación de estructuras laminares de superficie activa con estructuras lineales de masa activa. Acá vemos lo mismo, pero superficie activa con arcos. La estructura de masa activa pueden ser arcos o líneas. ¿Qué es lo que está indicando esta vieja foto? Bueno, acá tenemos continuidad estructural, que es lo que habla acá arriba, ¿sí? Continuidad estructural, que lo que hace en la continuidad estructural es equilibrar y anular los esfuerzos que se producen, por ejemplo, en los arcos o en las láminas. Esto es, en este arco extremo seguramente va a aparecer un esfuerzo horizontal, un empuje horizontal, porque este arco va a querer abrirse y tiene esfuerzo hacia afuera. En este otro, el esfuerzo horizontal del arco de la derecha está compensado por el esfuerzo horizontal del arco de la izquierda, y lo único que aparece es un esfuerzo vertical. Entonces, lo que hacemos con eso es eliminar los esfuerzos horizontales que desequilibran, los desequilibrios horizontales, y que lo único que quede sea un esfuerzo vertical,
Por lo tanto, yo podría poner un apoyo acá, articularlo y poner un apoyo simple y estar resistiendo con ese apoyo simple los esfuerzos sin que aparezca un desequilibrio horizontal que puede llegar a producir flexión. ¿Se entiende esta cuestión? La continuidad estructural de las láminas nos elimina esfuerzos horizontales, ¿sí? Los compensa. Acá tenés la torre, bueno, este es el esqueleto de un tanque igual al que vimos en el parque industrial. Entonces, ¿cuál es la idea de las estructuras superficiales? Es que las estructuras superficiales resistan, sean el primer eslabón de la cadena que resiste la carga, que naturalmente es superficial. La carga de peso propio, las cargas de viento, las cargas de agua, como en el caso del tanque, son cargas superficiales, todas. Entonces, la lámina es el primer eslabón de la cadena de resistencia del sistema de resistencia, ¿sí?, estructural, que resiste de manera superficial. De ahí pasan a, por ejemplo, una cabriada, como en este caso, o un arco, ¿sí?, y de aquí a la pata y al apoyo. En el caso del tanque, tenemos una superficie cilíndrica, que es el recipiente, que tiene otra parte que es un cono, o un pedazo de cono, y después de acá termina todo apoyado en este anillo, que estamos viendo ahí, y después ese anillo apoyado en puntos fijos que son estas columnas. Esto es un poco el esqueleto de la estructura de ese tanque que vimos en el parque industrial, que en vez de tener patas, ¿sí?, y apoyos puntuales, tiene un tabique lateral que sigue la forma de esta viga y que va hasta abajo. Por eso lo que viene a aprovechar para meter costureras acá adentro. Pero básicamente ese era el funcionamiento de este sistema. Hay láminas que soportan la carga superficial, la mandan a un sistema de masa, que en este caso es un arco, y en este caso es otro arco, ¿sí?, y después de ahí a los puntos fijos, que son las columnas, que van hacia los apoyos. ¿Se entiende esta cuestión? ¿Están todavía ahí? Sí, se entendió, se entendió. Sí, profe. Bueno. Lo que estamos viendo ahora es el mecanismo sustentable por el cual funcionan las láminas. ¿Qué quiere decir esto? La lámina, al ser un elemento superficial y variable, es más eficiente cuando está paralela a la carga, como dice acá. Imagínense esta lámina inclinada. Y si la carga es vertical, es mucho más eficiente su proyección vertical, esto es, esta lámina, esta parte de la lámina, es más eficiente que la parte horizontal. Entonces, las láminas son más eficientes cuando están paralelas a la carga que cuando están perpendiculares a la carga. Lo podemos ver en el caso de una losa. La losa nosotros la usamos como un elemento superficial que toma carga superficial. Ahora, para la carga vertical, más allá de que sea superficial o no, es mucho más eficiente poner la losa así, porque tengo más rigidez y se deforma menos, que si la pongo así. Porque tiene menos espesor y es mucho menos rígida y se deforma mucho más. Entonces, las láminas son más eficientes cuando están paralelas a la carga que perpendiculares a la carga. Bueno, esto es más o menos lo mismo, lo que dice ahí. Lo que está diciendo acá es una cuestión básica, que es que la eficiencia de las láminas disminuye a medida que aumenta su tamaño. ¿Ya? Esto es una cuestión de rigidez, simplemente de rigidez. Bueno,
combinaciones de distintos tipos de láminas, ¿sí? En este caso son todas placas triangulares que están combinadas, de un modelo, una maqueta, ¿sí? Y que terminan con la carga en los apoyos. ¿Mm? Y estas combinaciones dependen justamente de la elección del sistema de láminas que nosotros queremos usar para resistir. Por eso, volviendo un poquito para atrás, el tema del tanque tiene una lámina cilíndrica para tomar el perímetro del agua y una lámina cónica para hacer del fondo. Obviamente, esta lámina cónica tiene un espesor mucho más grande que esta cilíndrica, y acá abajo, si observan esto, tiene, para aguantar el peso del agua, tiene una lámina esférica, ¿sí? Una lámina esférica. Esto es, tiene una lámina que trabaja con una carga uniformemente distribuida, una lámina que trabaja a compresión. Esto es, la carga es uniformemente distribuida, muy fuerte, porque tiene unos 4 o 5 metros de altura de agua. También estamos hablando de 5.000 kilos por metro cuadrado acá. Entonces, esa carga está soportada por la esfera, que trabaja con presión, y que le manda la carga al anillo. ¿Está bien? Entonces, cada una de las partes de la lámina está elegida en función de la carga que tiene que resistir. Dijimos ahora esto mismo puesto en términos de una lámina de mayor longitud o de menor longitud, o sea, las estructuras de superficie activa, dice acá, en ese caso es fundamental la forma que tenga, y la manera de transmitir la carga es igual que lo que vimos para las losas, o sea, van a transmitir mayor carga en el sentido de la menor luz, porque son mucho más rígidas en ese sentido. No sé si fue con ustedes, me parece que sí, que hablamos de cómo funcionan las losas. Con ustedes hablamos de las losas cuadradas en dos direcciones. Hola. ¿No? Bueno. Bueno. Es un buen momento para mencionarlo. Decimos que la forma más simple de lámina superficial es la placa, la losa. Entonces, ¿ustedes habían dimensionado en algún edificio losas cuadradas? ¿En dos direcciones? No, en dos direcciones hicimos algunas a modo de ejemplo en estructural 2. Estructural 2. Sí. ¿Y por qué no usan las? Claro, solamente las calculamos como para ver cómo eran, nada más, no es que las usamos. ¿Por qué las calculan como para lo hicieron en el edificio que tienen ustedes ahí, que van a poner ahora? No. Está bien. Sí, está bien, pero, digamos, ¿por qué? Está bien, pero los esfuerzos, ¿por qué? ¿En qué dirección? Suponiendo que una losa es cuadrada, los esfuerzos en las dos direcciones y los apoyos son simétricos, los esfuerzos en las dos direcciones son iguales. Bien. Entonces, la segunda sería, en el caso de que la losa fuese rectangular, ¿sí? ¿En qué dirección toma mayor esfuerzo? Creo ¿En que era la mano? dirección más corta. ¿Por qué? No sé, la verdad, me suena que es por ahí. Si voy por la lógica, diría que si tengo más distancia, tengo un brazo de momento mayor
y puedo desarrollar un momento más grande, pero no, me acuerdo que creo que era la distancia menor. Sí, es la distancia menor. El asunto es, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Será por el efecto? Bueno, Voy a tirar una burrada, pero puede ser por el efecto de Poisson. Cuando se alargan en una dirección, se acortan la otra. no, Las armas. ¿Eh? no es así. Pero no importa, No. vamos a ver. Yo voy a intentar explicarlo acá. Voy a dibujar así. Esto no estaba previsto, entonces no tengo ninguna cosa. Imagínense ustedes que yo tengo... Dejo de compartir esto. Sí, sí, porque no se va a ver si no. Esta es mi losa. ¿Sí? Esta hoja que yo tengo acá es mi losa. Que es rectangular, ¿la Bien. ven? ¿La ven ahí? Sí. Bien. Si yo le aplico una carga superficial, esta franja de la losa tiene que descender lo mismo que esta. ¿Se entiende? Esto yo se lo podía explicar con una ecuación diferencial de segundo grado y entonces aparecerían integrales dobles y toda la huevada esa, pero no lo voy a hacer así porque, primero, que no me lo acuerdo, segundo, porque es difícil de entenderlo así. De esta manera que estoy diciendo yo, seguramente lo van a entender mucho mejor. Si estas dos, ¿sí? Imagínense estas dos tiras de hormigón que forman la losa. ¿Qué le tiene que pasar en este punto a estas dos tiras? Ante la carga. Se tienen que deformar la misma cantidad acá en el medio. La losa baja igual en un sentido que en el Bien. otro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, ahora analicemos esta dirección. Así. Si yo digo, ¿cuánta carga aguanta esta viga o esta barra con esta longitud y con este espesor? ¿Y cuánta carga aguanta esta barra con esta longitud mucho menor y con el mismo espesor? Si voy al concepto de rigidez, que el concepto de rigidez era E por J sobre L, la deformación, ¿sí? EJ sobre L. ¿Qué quiere decir? Que para el mismo E y para el mismo J, que es este caso, porque el espesor es el mismo, la deformación va a ser mayor para mayor L. O al revés, la carga que produzca la deformación va a ser menor a medida que aumenta la longitud. Es algo natural. O sea, si yo tengo dos barras del mismo espesor, del mismo ancho, con la misma sección, si yo le pongo más distancia de apoyo, con la misma carga, voy a lograr mayor deformación. O dicho de otra forma, para lograr una deformación determinada, voy a tener que tener menos carga en la más larga y mayor carga en la más corta. Porque, ¿qué le pasa a la barra más corta? Es más rígida, porque es J dividido L. ¿Está bien? El L es menor, la rigidez es mayor. Por lo tanto, para deformarla la misma cantidad, yo voy a necesitar mayor cantidad de carga. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien. Esto quiere decir que para deformar esta línea con este espesor,
yo voy a necesitar más carga y para deformar esta menos carga. La losa rectangular, como esta, toma mayor carga en el sentido corto y menor carga en el sentido largo. Cuando ustedes van a las tablitas, esa, y entran con una relación que se llama lambda, o como se llame, que es la relación A sobre B, ¿sí? Fíjense que los coeficientes de momento que le da en el sentido largo son menores que los coeficientes de momento que le da en el sentido corto, por más que lo multipliquen por el largo al cuadrado y por más que lo multipliquen por este largo que es menor al cuadrado. Entonces, el número resultante total es que el momento en el sentido largo es menor que el momento en el sentido corto. El corto es mayor. Quiere decir que la cantidad de carga que toma en el sentido corto, la losa, es mucho mayor. Y tiene que ver por esto. Porque la losa trabaja en las dos direcciones. En la dirección corta es más rígida y en la dirección larga es menos rígida. ¿Se entendió hasta ahí? Okay. Se entendió, se entendió. Bien. Después me van a explicar ustedes por qué. Vayan a la tabla, no la tienen acá, ¿no? Para la próxima podía entrar a la tablita. La pongo yo, no importa. No me tengo que acordar. Bueno, si la tenés, si la querés compartir, charlamos un rato de la tablita esa. ¿La querés compartir? Bueno. Porque vamos a ver, me van a tener que explicar por qué la suma de los momentos acá no da una. Porque se supone que yo tendría que tomar toda la carga, sumando esto más esto, tendría que tomar todo el momento de toda la carga. A ver, ¿me encontraste? Bueno. Sí, sí. ¿Será que parte de la carga se dispersa? Sí. ¿A dónde? No sé, pero valía la pena intentarlo. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Bajá un poquito la... No, al revés, perdón, subí. Ahí arriba, ahí está bien. Fíjense ustedes que... Ahí está. Fíjense, en la primera tabla, el momento de losas cruzadas, dice, ¿no? Arriba. Ahí le está diciendo a ustedes que el momento, cuando la relación es 1, ¿qué quiere decir? Que la losa, ¿cómo es? Cuadrada. Cuadrada. El momento en X es 0,036. ¿Sí? No es 0,5. A ver. Abrí un poquito, achica un poquito la cosa para ver si tengo un ejemplo más claro. No es la tabla que uso yo, pero bueno, lo mismo. Si lo grupo. Sí. Momento de losa cruzada. Este es el momento en el tramo, ¿no? Bueno. No importa. Está bien, lo que pasa es que no. Sí, no importa. Lo que pasa es que esta tabla no es muy gráfica. Después para la próxima les voy a traer otra tabla que es más directa. Porque en esta tabla, este número tendría que ser 0,05 para ustedes tomar toda la carga, con el momento. O el momento correspondiente a toda la carga. Sin embargo, en la losa cuadrada, cuando ustedes ven ¿cómo es? El coeficiente de momento que tienen, es 0,368 en las dos direcciones. Hay un porcentaje de la carga que no está tomada por el momento en X y en Y.
Si ustedes toman la mitad de... No, no. Cuando nosotros, ese número funciona en el centro nada más. A medida que nos vamos alejando y nos vamos retirando hacia cualquiera de los dos bordes de la losa, imaginemos que estamos calculando la barra según la dirección I, lo que dice en el momento I. ¿Sí? Entonces, eso funciona para el centro. Lo que yo les mostraba hoy, esto funciona para el centro de la losa. A medida que yo me voy para el lado de los bordes, la losa, en el sentido I, no va a tener ese momento. Va a tener un momento mucho menor. ¿Por qué? Porque la otra va subiendo, o sea, la franja que está en el sentido X va subiendo. Entonces, hay mucha menos carga que aguanta. Si ustedes toman una placa, la pegan en el borde y bajan, esto hacen, lo primero que les va a pasar es lo que le pasa a esta hoja. Se le van a levantar las puntas. ¿Sí? Como vieron que pasa con los sándwiches después de la fiesta, que se secan y quedan con las puntas para arriba, bueno, a la losa le pasa lo mismo. Si ustedes la aprietan en el centro, se levanta de las puntas. Si esas puntas están tomadas a una viga, entonces la losa que originalmente está articulada pasa a tener una especie de deformación en diagonal que tiene un momento negativo en el extremo, en el vértice de la losa, y la deformación aparece un momento negativo, positivo y vuelta a negativo. ¿Por qué? Bueno, porque aparece un esfuerzo de torsión. Yo, si quieren, después les traigo, para la próxima, me comprometo a traerles algo de losa para que podamos ver bien gráfico este funcionamiento. Entonces, bueno, no, en los vértices, no en los apoyos. En los vértices. Vos podés tener la losa articulada, así como está esa. Esa losa articulada tiene en los vértices, las 4 puntas, tiene momentos negativos que tenés que tomar. Si vos no lo tomás, se va a fisurar. ¿Entendés? Ahí. ¿Por qué? Sí. No, 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 no. Pero esto, esto tiene que ver con que esos esfuerzos que vos estás sacando en esta tablita se corresponden nada más que para el centro de la losa. No se corresponden para el resto. Cuando vos resolvés esta losa con el CIPE, hacé la prueba, fíjate, agarrá una losa de 5×5, resolverla con el CIPE, ponerle una viguita, 4 patas y articularla si querés en el borde. Vas a ver que le van a aparecer momentos negativos en los 4 vértices. ¿Sí? Y la losa se va a ir deformando hacia abajo como si fuera circular. O sea, van a aparecer líneas de rotura circular. Hacé la prueba y vas a ver. Entonces, te aparecen deformaciones negativas en las 4 esquinas. Por lo tanto, la viga sigue simplemente apoyada, la losa se queda simplemente apoyada, pero el hecho de estar impedida de levantarse hace que le aparezcan esos momentos negativos. En la próxima les traigo unos esquemas para que vean ustedes cómo se deforma la losa y por qué resiste más en los sentidos más cortos que en el sentido más largo. ¿Está bien? Y vamos a analizar la losa como un caso particular de lámina, porque esto de que ustedes lo vean como una especie de misterio, de dónde salen las tablitas estas y por qué, parece que ustedes lo tienen como medio misterioso esto. ¿O me equivoco? Y es medio un misterio.
Bueno, es misterioso. Déjame que termino con esto de dejarle de compartir, y la próxima es estoy acá. Estamos por acá, ¿no? Sí. ¿Lo están viendo ahí? Okay. Bien, Sí, profe. decíamos el tema de que las láminas toman la mayor cantidad de carga en el sentido corto y la menor cantidad de carga en el sentido largo por esta cuestión de la rigidez. ¿Sí? Bien, acá tienen un caso de láminas. Si ustedes van acá al hipermercado de la Cooperativa Obrera, la que está en Aguado, ese hipermercado tiene un montón de estas láminas así. Son láminas elípticas o circulares, una cosa así, que son las láminas y tienen cada tanto apoyado unas vigas o un arco, y todas descansan en columnas que después acá tienen la pared del borde. Pero básicamente es eso, es una sucesión de láminas elípticas y de muy poco espesor, que tienen unos 15 metros de luz, y funcionan compensándose menos en el borde, que es donde se produce el desequilibrio. Bien. ¿Cuál es el concepto de las láminas, o el concepto de la lámina plegada, por ejemplo? Si yo tomo, después lo vamos a ver en detalle, pero el concepto fundamental de la lámina, en el caso de la lámina plegada, es que le doy forma a la lámina y lo que hago es lograr rigidizar, a partir de la forma que tiene, rigidizo el funcionamiento de la lámina, ¿está bien? Aumento la inercia y logro un funcionamiento estructural con la misma cantidad de material, un funcionamiento estructural mucho más eficiente, porque lo que estoy haciendo es aumentando la rigidez de la pieza total. Acá tienen, bueno, una cuestión de separación de los espacios internos y externos, y que una lámina sirva como, a ver, como sustentable, como elemento de sostén de carga. Estas láminas que decíamos antes, que estuvieron muy de moda en principio, mitad del siglo, más que nada en la mitad del siglo XX, después se dejaron de utilizar por esta cuestión de poder de encontrar la mano de obra. Acá tienen ustedes un elemento que puede funcionar como una lámina, podría funcionar como una lámina, sin embargo, no sé si lo vieron en metálica, cómo está construido el silo. El silo en realidad es un esqueleto metálico, y la chapa de borde lo único que hace es funcionar como un contenedor de cereal, pero lo que está resistiendo por dentro del silo es un sistema de masa activa, no de superficie activa. En el caso de este tanque, como vimos antes, sí es un caso de superficie activa. Bien. Claro, cuando digo de masa activa me refiero a columnas y vigas, o columnas y aros. ¿Sí? A eso me refiero. Porque entonces, claro, la chapa lo único que hace es de soporte, de contenedor. Entonces, la chapa resiste la tracción como si fuese una bolsa, pero está atornillada a las patas verticales, y a su vez esas patas verticales no se van hacia afuera porque están tomadas por un anillo, por unos anillos que están horizontales dentro del silo. Pero en realidad la chapa lo único que hace es de cierre del silo, evitar que se escape. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Ok. Los anillos, profe, una pregunta. ¿Los anillos en este caso estarían en el centro y las columnas serían exteriores al anillo, abulonadas, o sería al revés?
Yo lo plantearía al revés, pondría las columnas y el anillo cerrando a las columnas. Sí, está bien. Tanto el anillo, en algunos casos, el anillo es perimetral y después tiene todas columnitas, en todo el perímetro del silo, ¿sí? Unas columnitas. Cuando ustedes ven un silo, tiene como una franja de tornillos, ¿vieron? Todo un Sí, sí, itinerario. Esos tornillos coinciden con las columnas. está bien. Entonces, la chapa está atornillada a las columnas, pero la que resiste, en algunos casos, la chapa resiste tracción también, los hilos chiquititos, la chapa resiste tracción, y en los hilos más grandes, la chapa lo que hace es transmitir a los anillos horizontales, que a su vez transmiten a las patas verticales. ¿Sí? Entonces la chapa lo que hace es cerrar, ¿sí? Y transmite la carga a los anillos. Y el sistema de masa activa, esto es, un sistema lineal, anillos y patas, está resistiendo los esfuerzos horizontales y verticales. ¿Se entiende esto? No es, Perfecto. Sí, sí. no es el caso de la lámina. Que la lámina, acá hay una lámina cónica y un tronco y un cilindro, ¿sí? Que esta lámina cónica después se puede hacer premoldeada y demás, fenómeno. Y por eso algunas láminas se siguen utilizando, porque se pueden premoldear y fabricar y después colocar en el sitio. Pero básicamente, la aparición, lo que decíamos antes, la aparición de los materiales compuestos, es la razón por la cual nosotros volvimos a este cálculo y al concepto laminar de superficies resistentes. Volvimos porque justamente el concepto fundamental de la superficie resistente nos sirve para calcular con materiales compuestos que le podemos dar cualquier forma y no es tan caro la construcción. ¿Está bien? Entonces, utilizando estos materiales compuestos, podemos lograr cualquier tipo de forma en la medida en que después podamos modelizarla con un programa de elementos finitos, podemos llegar a construcción, a obtener los esfuerzos, por ejemplo, de los monocascos. Este es el monocasco de un auto de carrera, ¿sí? Ustedes pueden obtener ahí los esfuerzos, como, no sé, en un programa como el SAP o como el RAM Advance, cualquiera de estos programas que utiliza el robot, que utiliza elementos finitos, podemos resolverlo a partir de hacer el modelo y poner los esfuerzos, ¿sí? Entonces después esto lo podemos modelizar bien con fibra de carbono. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a dónde apunta esto? A que otra vez el trabajo de resolución, que antes era lo más complicado de hacer para las láminas, y que demandaba un trabajo en matemática muy denso, muy pesado, ese trabajo hoy lo hacen las computadoras. Los programas estos de resolución de elementos finitos te resuelven la superficie y las cargas. Lo que vos tenés que hacer es diseñar la lámina a partir de la previsión de los esfuerzos que va a tener, de las cargas que va a tener. Entonces, el secreto está en cómo se diseña la lámina a partir de los esfuerzos para poder lograr láminas más eficientes, o sea, que el programa resuelva y te diga los esfuerzos, ya sabiendo que esa lámina es de antemano eficiente. Después habrá que ir retocándole detalles y viendo cómo funciona mejor, no sé, la quilla de esta lámina, pero sí que esta forma sea la más eficiente. Lo mismo en el caso de esta bicicleta, etc. O sea, todo esto se puede optimizar a partir de un buen diseño con el funcionamiento laminar. Entonces, tenemos que volver a entender cómo funcionan las láminas para poder aplicar esos conceptos, ¿sí?, en la resolución de estructuras mediante
estos programas de elementos finitos nos permiten a nosotros rediseñar esto y reconfigurar esta cuestión de la ingeniería y la resolución de estructuras, ¿no? Que volvió a ser un poco el diseño como la pata fundamental y no tanto la resolución matemática. De eso se encarga la máquina y podemos retocar y volver a resolver y volverlo a hacer todas las veces que queramos con muy poco esfuerzo. ¿Está bien? Y donde el diseño es lo que está mandando. Pero para eso necesitamos tener claro cómo es este diseño, a qué responde. Si nosotros nos equivocamos con las cargas que va a tener, con las acciones, seguramente la lámina va a salir mal diseñada. ¿Se entiende este concepto? Ok. Bien. Terminamos acá. No sé quién quiere eso. No veo nada. Piqui, piqui. Sí. Terminamos acá, porque se nos fue el tiempo. Y la próxima vamos a ver el tema de las placas como elemento de lámina. No está en el programa. Si ustedes van al tema que viene, van a encontrar unos videos con láminas plegadas. Antes de eso, en la próxima clase, ustedes pueden ir viendo los videos de la lámina 5, están subidos, y van a poder ver los conceptos que están explicados ahí para el tema 5. Después nos juntamos y discutimos esos conceptos. Lo que sí, vamos a ver el tema este de las losas, por qué resisten en un sentido y en el otro, y dónde está la ganancia y por qué funcionan con momentos negativos en los vértices. ¿Está bien? ¿Está claro? Listo, genial. Bien, Ok. bien, bien. Nos vemos la próxima, chicos. Listo, nos vemos. Bueno, profe, Gracias. Chau. nos vemos. Chao, hasta luego. Chau, hasta luego.